Bueno, en este video vamos a revisar la hipótesis, los elementos que la componen, para qué sirve, pero principalmente qué es, porque la hipótesis es el centro angular de nuestra tesina. Todo lo que hagamos de aquí para adelante, conceptualizaciones, investigaciones, análisis y conclusión, va a estar relacionado directamente con los argumentos que validen o no la hipótesis que hemos planteado. Por eso la hipótesis es fundamental. Todo lo que hagamos de aquí para adelante está directamente relacionado con la hipótesis. Comencemos. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es un conjunto de datos que describen un problema donde se propone una reflexión y o explicación que plantea la solución a dicho problema. En este caso, nuestro problema es la pregunta de investigación. Hipótesis, en términos epistemológicos, está compuesta del concepto hipo, que es bajo, y tesis, que es posición o situación, o sea, bajo su posición, bajo la situación, ¿ya? La hipótesis también es una suposición que permite establecer la relación entre las dos o más variables para describir o explicar el problema. Y aquí es muy importante tener en consideración lo siguiente. Son las dos variables las que deben participar como respuesta a la pregunta de investigación. Me ha tocado revisar hipótesis en las cuales se habla de una sola de las variables y la segunda queda sin entrar en la hipótesis. Eso es incorrecto. La hipótesis, al igual que cualquier otra de las tareas de esta tesina, no se pesa, o sea, no vamos a medir o contar cuántas palabras o párrafos u hojas usted ha hecho para ver si está bien o está mal. Ese no es el sentido. El sentido es que debe ser lo necesario para poder cumplir con los requisitos que se está pidiendo. En este caso, la hipótesis, no necesitamos que sean 20 páginas de hipótesis porque eso no estaría bien, pero sí necesitamos que sea al menos un párrafo que sea de buena calidad y que obviamente incorpore las dos variables que estamos trabajando en la pregunta. La hipótesis también es una afirmación sujeta a confirmación. Lo que estamos diciendo como hipótesis, como respuesta, es una suposición tentativa, ¿ya? Es provisional, como dice en el número 3, una explicación provisional del problema, ¿ya? Por lo tanto, está sujeta a confirmación. ¿Cuándo la vamos a confirmar? Vamos a saber si es validada o no por toda la investigación en las conclusiones. Por eso es tan significativo que en los capítulos siguientes la lectura de los estudios, de las investigaciones, de todos los textos que ustedes necesiten, que sean pertinentes y que sean confiables y además actualizados sobre el tema que están trabajando, la pregunta que van a resolver, es importantísimo, ¿ya?, que vayan revisando todo ese material a la luz de qué es lo que proponen como hipótesis. También la hipótesis es una solución teórica porque está en relación directa con lo que ya se ha planteado. Así es que es importante entender que la hipótesis no surge para nada de la imaginación, de la creatividad, de la ficción, de la fantasía de nosotros. No, tiene un sustento en lo que hemos leído, en lo que hemos revisado. Por eso es una solución teórica. Pero también la hipótesis debe apoyarse, como lo decía, en este sistema de conocimiento organizado y sistematizado. Yo no puedo plantear una hipótesis que no esté relacionada con algo que sea real, que sea posible, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta que estoy dando a mi pregunta debe estar sujeta a este conocimiento ya hecho. Lo que yo voy a aportar con la hipótesis es a lo mejor la relación, a lo mejor algunos elementos que yo incorporo, pero no puedo decir, por ejemplo, como hipótesis, que la magnificencia de, por ejemplo, las pirámides de Egipto solo es posible con la ayuda de inteligencia alienígena. No puedo decir algo así. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? O sea, tiene que estar sustentado en realidad, en estudios, en ciencia, en investigación y conocimiento organizado y sistematizado.
De lo contrario no sirve. Algunas características importantes para formular, para crear esta hipótesis. Una de las cosas más importantes es, como les decía, que no necesitamos que sea un párrafo o una extensión, una redacción de muchas páginas. No, necesitamos que sea un buen párrafo construido de forma en que esté establecida claramente la relación entre ambas variables, que dé una respuesta tentativa, pero que además no contenga palabras ambiguas, que si voy a usar algunos términos generales o abstractos, deben estar relacionados directamente con algo empírico, con algún hecho, objeto, algún fenómeno real, no como les decía en los alienígenas, por ejemplo. Además, debe eliminarse toda posibilidad de juicio de valor o algún término valorativo. Si me gusta, no me gusta, si está bien, es correcto. No, esos términos no se pueden utilizar en una hipótesis porque obviamente no pueden comprobarse. Otra de las características importantes es que debe considerar las dos variables. Como ya les decía, he visto muchos trabajos en los cuales solamente se habla de una variable y se explica y se explica y se explica y voy a pasar al siguiente, y tautológicamente vamos leyendo que una y otra vez se va repitiendo las palabras y van repitiendo las frases explicando lo mismo. No corresponde. Es una explicación clara de las dos variables y la relación entre las dos variables. Esto debe estar sustentado en el conocimiento científico ya comprobado porque es el punto de partida en el cual nosotros vamos a plantear lo que nosotros queremos plantear. Eso tampoco significa que es un corta y pega. Yo no estoy repitiendo como loro lo que otros dijeron, sino que a partir de lo que otros dijeron estoy planteando mi punto de vista. Y el final de la investigación va a dar luz de que si lo que planteé, si yo pensaba que era verdad, que era así el fenómeno, está más o menos cercano a ser lo verídico. Y finalmente, la hipótesis científica o rigurosamente bien hecha puede ser inexacta, puede ser falible. Eso significa que puede tener algún error. Pero la idea es que una vez que vayamos avanzando, pueda perfeccionarse en el tiempo. La hipótesis y la tesis en sí misma es un trabajo escolar. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que ustedes hagan este trabajo y lo entiendan. Si yo planteo una hipótesis, que obviamente al principio considero que es la respuesta que estoy dando es la correcta, y a medida que voy revisando bibliografía, voy leyendo los estudios, voy viendo las investigaciones, me doy cuenta que no es así, que lo que yo pensaba no era realmente como es la realidad, ese trabajo no significa que esté malo. No significa que la hipótesis esté mala y que deba empezar de nuevo la tesina. No, olvídenlo. Simplemente en la formulación del trabajo voy a ir evidenciando que la hipótesis no se va a validar. Y ese es un trabajo tan o quizás más valioso que aquel en el cual sí voy a variar rápidamente la hipótesis. Porque hay un trabajo intelectual de por medio de un darse cuenta de a lo mejor algunos elementos equívocos o pensamientos errados que yo tuve al principio. La hipótesis es una proposición, es una oración declarativa. ¿Esto qué significa? Que es un pensamiento expuesto como un hecho, como un enunciado declarativo. No puede ser interrogativo, no puede expresar un deseo, no es lo que yo quiera. Es una oración declarativa, ¿ya? No puede ser un párrafo escrito en el cual yo deje dudas respecto a la afirmación que estoy haciendo. Yo debo ser muy preciso en señalar que la respuesta a mi pregunta de investigación es esta porque la variable A se relaciona con la variable B de esta forma y esto es lo que sucede al relacionar ambas variables. Ejemplos de hipótesis. Por ejemplo, los estudiantes del Colegio Tremen, que acuden a clase en forma regular, con aprovechamiento de las mismas, o sea, que toman atención, hacen las actividades, preguntan sus dudas, etc., han experimentado un menor índice de abandono escolar que aquellos que tienen un porcentaje de falta superior al 15% de horas lectivas durante el pasado curso. Yo esta tesina
esta hipótesis de esta tesina, yo lo que haría sería revisar cuál es la situación real, ¿cierto?, de los estudiantes del Colegio Tremen, quiénes son, investigar quiénes son los que han faltado, ¿cierto?, los cursos anteriores un 15%, en qué medida esos estudiantes que han faltado ya no permanecen en el sistema escolar o en el colegio, ¿ya? ¿Qué pasa con el otro grupo de estudiantes? O sea, el que viene por una mayor a 85%, ¿ya? ¿Cuánto aprovechamiento hay de las clases? Etcétera. Pero esta hipótesis en sí está bien redactada porque está concisa, relaciona las dos variables, ¿ya? Y da el punto de vista importante. Aquí lo novedoso es que aquellos que acuden a clase experimentan un índice menor de abandono escolar que aquellos que sí tienen un porcentaje mayor de ausencia de las horas lectivas. Otro ejemplo. Las madres primerizas que acuden a las clases de preparación del parto están un 60% de los casos más relajadas en el momento de dar a luz. ¿Qué significa? Madre primeriza, o sea, las madres que van a dar a luz por primera vez en su vida. Si esas madres acuden a una clase de preparación de parto, llamémoslo así, yoga o algún tipo de ejercitación para mujeres embarazadas, aquí se da una cifra, está en un 60% de los casos más relajada al momento del parto. Eso significa que esta hipótesis está relacionada con un estudio en el cual a lo mejor se hizo una encuesta o un estudio ya más cuantitativo de mujeres que se preparaban en el parto de aquellas que no, ¿ya? Y ojo, más relajada en el momento de dar a luz, eso significa que en la investigación nosotros hicimos algún estudio que hablaba de cuáles eran los criterios para poder señalar cómo es que una madre está más relajada en el momento de dar a luz. Esta otra hipótesis es bien interesante porque dice, los niños que practican deporte durante su infancia y comen fruta con regularidad son menos propensos a tener problemas de obesidad. Miren qué simple. Eso lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones. O sea, aquellos niños que practican deporte, que comen fruta, van a tener menos problemas de obesidad en una edad más madura. Eso puede ser un hecho, puede ser algo real, pero podríamos empezar a revisar bibliografía en la cual a lo mejor la práctica de un deporte, pero a lo mejor el comer fruta con regularidad, habría que revisar las porciones, habría que empezar a revisar qué tipo de deporte, porque por ejemplo, si un niño japonés practica sumo y la ingesta de fruta es alta, posiblemente sí tenga problemas de obesidad. Por lo tanto, hay que revisar en qué medida los argumentos que estoy encontrando pueden o no validar mi hipótesis. ¿Cómo se formula la hipótesis? La hipótesis se formula a partir de dos grandes fuentes. Primero, el razonamiento, o sea, el razonamiento en función del conocimiento que yo tengo, de las lecturas que yo tengo, de lo que he entendido, pero también de la experiencia, usando la inducción, de lo particular a lo general. O sea, a partir de lo que yo he visto, puedo generar hipótesis. En ambos casos es sumamente importante, para que sea una hipótesis en términos rigurosos científicos, debe tener una etapa previa de observación y acumulación de datos. O sea, en este caso es la revisión de la bibliografía. Yo no puedo plantear mi hipótesis si no está sustentada en teoría, lo que no significa que yo cuando redacte la hipótesis debe tener una cita, pero sí debe estar sustentada en conocimiento empíricamente probado. Bueno, a través, ¿cierto?, de la lectura, como lo decíamos, acerca de todos los fenómenos que vas a investigar, de variable 1 a variable 2, se va a llegar a formular la hipótesis. Vamos a relacionar esta información con el problema y una vez que estemos claros de cuál es la posible respuesta, vamos a formular la hipótesis de la forma en la que ya te hemos señalado. ¿La hipótesis para qué sirve? Una buena pregunta. La hipótesis sirve para explicar los hechos y para pronosticar otros nuevos. Pero es sumamente importante que entiendan que en la tesina y en una investigación real,
toda la información que van a recopilar, en este caso en la tesina, en el capítulo 1 y 2, que es de conceptualización y de investigación, todo lo que van a recopilar en esos 2 capítulos va a estar relacionado directamente con la hipótesis, porque allí lo que van a ir a buscar son argumentos que permitan validar o no la hipótesis que plantearon. Por lo tanto, la hipótesis que propongan es fundamental a la hora de ver qué argumentos, qué citas voy a colocar o no para poder construir los capítulos 1 y 2. Eso es todo, estimados, estimadas. Esta es la fuente, este es el documento con el cual trabajé la hipótesis y algunos otros que están relacionados con algunos PPTs que he subido a la página. Es importante que entiendan que la hipótesis es lo fundamental para poder desarrollar la tesina. La hipótesis es un párrafo en donde yo explico la relación de las 2 variables y respondo a la pregunta de investigación. Está sustentada en bases teóricas, pero además es una respuesta clara, concisa. Así es que mucha suerte. Por favor, revisen este video antes de enviarme la pregunta y la hipótesis para poder revisarla nuevamente. Muchas gracias y que estén súper bien.